Buenos días a todos, bienvenidos a esta transmisión especial. Les saluda el historiador Mauricio Flores. Y pues bueno, pues en esta bonita mañana de este martes 14 de octubre del 2025 les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Estamos pues ya iniciando nuestra 53ª Feria Regional del Maguey, de allá de la comunidad de Tepaclasco, en el municipio de Chautempan. Y pues como parte de las actividades que hemos preparado en coordinación con la Presidencia de Comunidad y esta coordinación de Cultura, Archivo Histórico y Turismo también de Tepaclasco, pues están también estas actividades académicas y culturales. Primero que nada, pues quiero agradecer también la hospitalidad de Radio Aire MX, pues por dar cobijo a estas actividades, al igual que el año pasado, en esta pues feria del maguey. Y brevemente quiero mencionar que uno de los objetivos que pues tiene la presente administración ahí de Tepaclasco y desde luego un servidor es colocar al centro de la política cultural a nuestra historia y en este caso particular también en nuestra feria pues al maguey. Lo he venido diciendo también en reiteradas ocasiones, creo que las fiestas patronales, aparte de ser condensadores culturales, deben también de tener esta parte sustentada, digamos, en la teoría, en la historia, desde luego. Y lo he dicho, o sea, en nuestro caso particular, el hablar de nuestra feria del maguey, pues no implica solamente ir a tomar pulque, ni tampoco pues ir al tradicional mole, como en muchas comunidades de Tlaxcala. Creo que todas las festividades y fiestas tradicionales deben de estar sustentadas justamente en esta parte teórica. Y como el maguey es el protagonista pues de nuestra feria, pues hay que hablar del maguey, porque finalmente pues muchas veces lo conocemos muy poco. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, que pensamos que solamente nos da pulque y hasta ahí llega, pero realmente el maguey es una planta maravillosa que nos brinda un sinfín de derivados, un sinfín de propiedades, tanto para el ser humano como para la naturaleza misma, la tierra misma. Entonces, qué mejor que pues conocer de voz de los expertos que en esta mañana nos acompañan, pues todas estas bondades de lo que en su momento el cronista español Joseph de Acosta mencionó un tanto erróneamente, pero también un tanto acertadamente, el árbol de las maravillas. Y justamente, pues, vamos a hablar del árbol de las maravillas, que no es un árbol, pero sí es una planta de las maravillas. Y pues bueno, ya para comenzar este encuentro y también con estas actividades de nuestra 53ª Feria Regional del Maguey, que hay que decir, pues también tuvimos que ajustar un poquito los horarios por cuestión de los ponentes, de la misma radiodifusora, pues vamos a iniciar en este martes 14 de octubre y siendo las 11:43 de la mañana, pues declaramos ya formalmente inauguradas nuestras actividades de esta 53 edición con este segundo encuentro de productores e investigadores de maguey pulquero. Nuestra temática central es el maguey pulquero, su cultivo, beneficios y aprovechamiento. Esta es nuestra primera mesa temática y nos acompañan el ingeniero Apolo Maldonado Martínez, que está aquí a mi derecha, así como el doctor Eric Ortega Sánchez también, que en esta mañana nos Saludos. está acompañando. El ingeniero Apolo es ingeniero en agroecología, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, y el doctor Eric Ortega es doctor en biotecnología. Y pues ambos nos vienen a compartir interesantes temas. El ingeniero Apolo nos va a hablar de un tema que lleva por título Metepancle 2.0, logrando sinergias entre la tecnología ancestral y la tecnología actual. Y el doctor Eric Ortega nos va a disertar sobre tecnologías para la estabilización del pulque y aguamiel. Y bueno, como es en formato conversatorio, vamos a ir de lo particular a lo general, retroalimentando pues con las aportaciones de cada uno de nuestros invitados. Pues de mi parte les doy la más cordial bienvenida a estas actividades de la 53ª Feria Regional del Maguey de San Rafael Tepaclasco. También la bienvenida a este segundo encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero. Desde luego a esta cabina de Radio Aire MX.
bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Mauricio, pues muchas gracias por siempre las atentas invitaciones que me has hecho favor de hacerme. Apolo, muchas gracias por compartir el espacio. Ya hemos estado en algunos otros lugares compartiendo igual el pan para nosotros que es el conocimiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Apolo, y es un gusto compartir nuevamente contigo y seguramente habrá más de estas que con el ánimo siempre, ¿verdad? De difundir la cultura, de difundir lo que se está haciendo en el estado y de impulsar esta cadena de maguey que nos interesa a mucha gente del altiplano. Pues muchísimas gracias y pues comenzamos ya con esta primera mesa de este segundo encuentro. Y pues quien guste de ustedes tomar la palabra para empezar a desarrollar sus temas, adelante. Adelante, man. Ok. Bueno, agradecer de nueva cuenta la invitación. Como comentaba el doctor, hemos coincidido en otros foros maguilleros, en la pasada Feria de Coajomulco, ¿verdad? Así es, ahí nos de hecho. conocimos. Que ahí hicieron el foro maguillero, ¿verdad? En Coajomulco este año. Pues haciendo una remembranza rápida, yo desde 1998, en una materia ahí en la carrera de agroecología, antropología y campesinado se llamaba, recuerdo que le pedimos al maestro que nos autorizara a sacar un bochito de la escuela. ¿Sacar un bocho de la escuela? Sí, para hacer un recorrido por pulquerías. Yo ese año organicé la primera semana cultural del pulque en Chapingo. Ajá. Y durante una semana visitábamos una pulquería diferente. ¿Las pulquerías de la Ciudad de México o del estado? De los alrededores de Texcoco. Ah, pues obviamente que vas a Nanacamilpa. No, solo Texcoco y sus pueblitos, Tepetlaustó, Huexotla, Chimalhuacán. Ajá. Y ahí empezamos con esta experiencia. Después ya en el 2004 me di a la tarea de hacer la tesis en el tema Metepantle, el análisis del Metepantle como un sistema agroecológico o agrosistemas diversos, que también se les llama, desde el enfoque del agroecosistema, ¿no? En aquel entonces entrevisté a don Jaime García de Álvaro Obregón, Españita, y recorrimos sus metepantles y tomamos fotos, y es lo que quedó asentado en la tesis. Y de ahí empecé con el tema Metepantle. Para el 2013 nos invitaron los amigos de Tepeapulco, que así se llama la asociación civil, que venían organizando el Congreso Nacional del Maguey y el Pulque. Y en aquel año, con el Colegio de Historia de Tlaxcala, nos sumamos y organizamos el cuarto Congreso Nacional del Maguey y el Pulque, con 2 sedes, sede Tlaxcala y sede Hidalgo, en la Universidad Tecnológica de Pachuca, me parece. Y aquí fue en un hotel y en San Bartolomé del Monte. En esa ocasión fue a donde ya presenté el tema Metepantle como ponencia. ¿Y qué es lo interesante ya entrando al tema Metepantle? Recordemos que el idioma náhuatl es aglutinante. Junta conceptos y forma una palabra, ¿no? Igual que el alemán. Entonces, Metepantle, Metl, Maguey, Pantli, hilera, bandera, límite. Por eso Pantitlán son 3 banderas. Entonces, Metepantle es línea de magueyes, pero que se convirtió en el complejo de manejo, que ahorita acaba de ser reconocido por la FAO como sistema agrícola importante, junto con las chinampas y la milpa. Se convirtió en un complejo de manejo que permitió convertir en productivas las laderas, las tepetateras. Entonces empezaron a hacer terrazas, pero no había maquinaria pesada ni animales de tiro. ¿Qué se hacía? Se tiraba una línea de magueyes y con la erosión natural, acá solo se usaba la coa, había muy poco laboreo, iba bajando el limo, el sedimento, y se iba formando la terraza con un poco de actividad humana.
Aquí lo interesante, y que es un dato que vale la pena resaltar, es que en la fase Texoloc, lo que se llamó la fase Texoloc, alrededor de 800 antes de Cristo, antes de nuestra era, estaba en su apogeo. Antes fue la fase Tezoquipan, aquí en Tlaxcala, la más anterior, pero en la fase Texoloc, que se llama así porque en el actual pueblo de Texoloc, en esas laderas, fue donde se encontraba una mayor cantidad de vestigios de laderas, ya con toda la intencionalidad de corte, sección plana, canal para llevar el exceso de agua y eventualmente un almacén de agua, un jagüey. Ya son todos los elementos del Metepantle, y en la sección plana está el cultivo de maíz, frijol, calabaza y todas las plantas alimenticias, y en la sección de bordo, pues ahí vamos a encontrar arbustos, árboles maderables medicinales y una gran variedad. Más de 120 especies se han encontrado. Todo ese conjunto Metepantle fue el que dio el sustento para el florecimiento de lo que en la arqueología se llama el periodo clásico. El periodo clásico es donde se dan la mayor cantidad de expresiones culturales, religiosas, militares, y ya una especialización y diversificación de las funciones de los grupos sociales. Entonces, eso ocurrió aquí en la fase Texoloc y ocurrió casi 1000 años antes que Teotihuacán y Cholula. Eso es muy importante resaltarlo, porque el cambio tecnológico ocurrió en Tlaxcala, en el territorio de Tlaxcala, casi 1000 años antes que las grandes urbes. Para cuando surgió Teotihuacán y Cholula, como grandes centros urbanos, acá la gente ya se había ido, ya estaban semidespoblado. Igual que ocurrió en los años 60, la gente migró a los grandes centros urbanos. Eh, A ver, entonces, la gente de aquí de Tlaxcala migró a Teotihuacán, a Cholula, Así es, a los grandes centros. pero esta migración, ¿a qué obedeció? ¿Cuál fue la fuerza motriz que movió a la gente a... No se sabe a ciencia cierta, pero la mayoría de las veces son los fenómenos climáticos. Es una sequía muy prolongada que hace que la gente tenga que emigrar. Igual, hasta la fecha no sabemos por qué cayó Teotihuacán. Ajá, sí, sí. Sabemos que había más de 100,000 habitantes y que había barrios de las diferentes regiones del país. Estaba el barrio zapoteco, el barrio mixteco, el barrio totonaco, pero llegó un momento en que colapsó, presumiblemente por fuertes eventos climáticos. Entonces aquí pasó algo similar. Lo interesante del fenómeno en Tlaxcala es que en Tlaxcala se dio el desarrollo tecnológico, algo que hasta la fecha sigue ocurriendo. En Tlaxcala hay una suerte de catalizador, hasta en ámbitos sociopolíticos, ¿no? Pero en el ámbito tecnológico ocurrió este gran desarrollo tecnológico que fue el Metepantle para poder cultivar en las laderas de Tepetate y hacerlas fértiles. Como en su momento la Chinampa permitió Claro. que hubiera esa población tan exorbitante en Tenochtitlán, porque volvieron productivo el lago y las ciénegas. Y que fue el mismo fenómeno aquí, ¿no? Hacer productivos tierras que en otras condiciones sin el maguey simplemente no hubiera sido posible el sostenimiento de alimento, de madera, Medicina. medicamentos, techo, Exacto. todo, ¿no? Entonces estamos frente a una situación en donde observamos que la gente desarrolla tecnología, conocimiento, efecto de una sobrevivencia, ¿no? Es algo muy... La interacción con su medio, ¿no? sí. Y arrancarle a la naturaleza. Sí, pero fíjate, a mí de repente todas estas cosas, de repente las observo como antagónicas en la actualidad, porque pues cuando uno entiende cómo va desapareciendo el Metepantle, eh,
pues igual pareciera que es un proceso de adaptación porque la gente pues tiene que buscar dinero, las pulquerías, el tema del maguey empieza, hay un debacle. Y entonces, pues, ¿qué producimos? Pues ahora necesitamos cereales para la cerveza, granos, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora yo estoy observando que pareciera que el pasado nos empieza a bofetear y nos dice, oye, voltea a lo que se hizo 800 años antes de Cristo. Y pues bueno, ya lo mencionabas, ¿no? La FAO, eh, que es la institución mundial autorizada, pues reconoce al Metepantle como un sistema agrícola maravilloso. Entonces, creo que es aquí donde nuestro estado tiene un potencial grandísimo y que estos son los tiempos en los que tenemos que impulsar, fomentar, convencer. Nos toca a esta generación picar piedra para de alguna manera ah, traer nuevamente nuestra historia aquí, ¿no? Y, y regresar a lo fundamental. Y lo fundamental, pues, era el compartir, ¿no? No era tanto el competir, ¿no? Era compartir, compartir el conocimiento, compartir el alimento, compartir la tierra. Y creo que son filosofías, desde mi punto de vista, que dieron sostenibilidad tanto cultural, sostenibilidad alimentaria, y que el pensamiento occidental nos ha venido nos moldeó de una manera que ahora nos lleva a un lugar donde decimos, hijo, como que las cosas no están bien, como que podrían funcionar de otra manera. Y necesariamente nos lleva al pasado y empezamos a encontrar cosas maravillosas como esto que está comentando Apolo, ¿no? Claro, o sea, creo que es el desafío porque ahora hablamos del cambio climático. Una situación que a diario vemos en los noticieros, ahorita la difícil situación que están viviendo las comunidades de la Huasteca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, por un clima más agresivo, más extremoso, a donde hay que pensar en conservar el suelo, conservar el agua, conservar la biodiversidad, conservar los valores, las costumbres, en fin, todo el tejido, ¿no? Tanto el tejido biológico como el tejido social. Y eso nos hace voltear hacia el pasado. ¿Qué, qué hicieron bien los antepasados que podemos retomar? Entonces, los antiguos mesoamericanos no se peleaban con la naturaleza. Básicamente era observarla. Y todo tenía una entidad, ¿no? El dios del viento, del cerro, del agua, del manantial, de todo. Todo tenía una entidad regente. Entonces había que convivir con eso y no pelearse con el cerro, mejor ponemos Metepan. No nos peleamos con un lago, hacemos unos diques y vivimos en el lago. Porque desde que empezaron a secar el agua hasta el día de hoy, siguen teniendo problemas con el viejo lago de Texcoco, de la Ciudad de México. Y ahorita me surgen, con tu plática, Polo, me van surgiendo muchas flashazos de cosas que de repente por ahí leo, y dentro de algunas filosofías, de algunas corrientes de pensamientos, está esto que tú comentas, ¿no? O sea, no es ir en contra de la naturaleza, sino es caminar con la naturaleza. No es ir en contra del río. Alguna vez por ahí escuché eso, que la sociedad, el ser humano, sufre cansancio porque, porque vamos nadando, intentando hacer las cosas en contra de la corriente, en contra del aire, en contra del río, en contra del sol. Y creo que cuando la filosofía se cambia, y bueno, pues si el río va para allá, bueno, pues lo entiendo, y nado con él, y nado en él, y formo parte de un todo. Claro. Y en esa unión de sentirte parte de un todo, fluyes de una manera natural. Entonces, bueno, pues mi intervención fue porque me llegó esto que... Exactamente. Hacia allá vamos, justamente hacia allá va este tema de Metepantle 2.0. En el 2022-2023 me invitaron al Tsayanka, a un proyecto PACMIC, una chica, que es un proyecto de rescate cultural. Y ahí fue la primera vez que di esta plática
como una actualización de la ponencia del Metepantla, que ya tenía varios años, y le puse el Metepantla 2.0 con una intención netamente chocante, ¿no? Sí, Un término ahí pegajoso. El 2.0 habla de las versiones de los programas y la paquetería, ¿no? En la electrónica. sí. Está el paquete Windows Ajá, 1.0, ya vamos ajá. en el 11, ¿no? El iPhone, ¿no? El iPhone El iPhone 7, 17, 17, Pro Plus y... vale más que un Chevy, ¿no? Entonces, la idea era justamente hacer alusión a lo ancestral y lo tecnológico actual. Pero en medio de lo ancestral y de lo actual, o sea, en medio de la era agrícola y de la era de la información, hay un bloque que se llama la era industrial. Una cosa bárbara y terrible, porque la era industrial nos ha costado la vida a la humanidad. O sea, hay tratados sobre cómo en Francia sacaron a los primeros campesinos para convertirlos en obreros y los tuvieron que sacar a punta de rifle, porque eran felices siendo granjeros. Y dijeron, pero ya hay una máquina de vapor y una fábrica, una nave que necesita obreros. ¿De dónde vamos a sacar Claro. los obreros? Pues del campo. Entonces el gobierno tuvo que implementar políticas de restricción de siembra para provocar hambruna. Y con esa hambruna decirles, vénganse al centro urbano y yo les doy de comer. Y métanse a la fábrica. Y la esperanza de vida al principio era de meses, ¿no? Luego de un año, 3 años, por el peligro y el carbón y todo. Cuando nacieron los primeros hijos de los primeros obreros, ellos ya nacieron en la fábrica. Y después hay fotografías todavía ya hay fotografías de los primeros niños obreros, de niños de mineros, Oh, niños de 6 años vestidos de mineros. Y duraban 6 meses, morían, o menos. Entonces, la era industrial nos costó carísima. Si hay un símbolo de la era industrial, son las grandes torres de alta tensión, donde la energía se produce en Chiapas y se consume en Nuevo León, ¿no? En agricultura se llamó Revolución Verde, nombre igual de pegajoso que Metepán 2.0, que de verde no tenía nada. Las nuevas variedades de trigo que se echó a andar aquí en Tlaxcala, hablando a propósito de catalizador tecnológico. Aquí en Españita, en Anacamilpa, Santorum, Yauquemeca, Chaltocan, se echaron a andar las primeras variedades de trigos mejorados, que se mejoraron en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, aquí en la de Chapingo, pero antes empezó en Chapingo, atrás se llama Campo Experimental El Horno, que ahora es del INIFAP. Esas primeras variedades que soportaban mayor cantidad de fertilizantes nitrogenados, de urea. Los anteriores trigos se quemaban, con un poquito de urea se quemaban. Pero llegaron los nuevos trigos, cebadas, avenas, maíces, y ya se vino la gran producción de granos, que en ese momento salvó de la hambruna a la India, a África, pero como dicen ahora los chavos, ¿pero a qué costo? ¿No? Y atrás de las variedades mejoradas vinieron los fertilizantes nitrogenados, luego los pesticidas y los grandes tractores. Y hay que recordar que el tractor es hijo del tanque de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, ¿ahora qué le hacemos a toda esta industria? Pues ahora vamos a fabricar tractores agrícolas. Y ya vino toda esta dinámica de tirar la vegetación para dejar grandes planicies, para que llegaran las grandes máquinas. que los tractores pudieran trabajar bien, pudieran trabajar de una manera muy fácil, optimizar los Eso es procesos, ¿no? eficiencia industrial. Pero fíjate, Apolo, creo que yo coincido contigo en algunas cosas y estamos ahorita frente a un mundo capitalista y eso creo que no va a cambiar, o al menos yo no creo que cambie en próximos años. Eh, y bueno, ese capitalismo surge entre muchas otras cosas por una revolución industrial, por un cambio en la cosmovisión del mundo, incluso del cómo hacer las cosas. Pero también ahorita tenemos un problema climático.
O sea, hace 200 años quizás no teníamos problemas tan grandes como los que afrontamos ahora con el tema de los contaminantes ambientales, la acumulación de dióxido de carbono, Claro. eh, la disminución de especies, de biodiversidad, etcétera. Entonces ahora la pregunta que a mí me surge es, eh, o lo que yo he venido maquinando desde hace algunos meses, es cómo amalgamos esos intereses, ¿no? Por un lado tenemos intereses económicos porque vivimos, insisto, en un mundo capitalista que necesariamente necesitamos dinero, pero también cómo logramos mm, que asegurar la seguridad, valga la redundancia, alimentaria de las siguientes generaciones, asegurar la biodiversidad, asegurar la disminución de los contaminantes en el aire. ¿Cómo lo hacemos? Y, y creo que en este punto vamos a converger en que el maguey pues es un elemento fundamental y que nuevamente Tlaxcala podría ser este campo piloto en el que podría renacer esta tecnología que puede permitir amalgar esos intereses, el interés económico y el interés ambiental, así lo pondría. Y eso como, bueno, pues necesariamente necesitamos la transformación, la generación de productos viables desde el punto de vista económico y ambiental. Y esa generación pues va a impulsar la siembra, porque la realidad es que a los productores a uno les dice, bueno, pues siembra maguey y le das todos los beneficios agroambientales, los beneficios, los, los, pues todo lo que puede dar el maguey, pero dice, bueno, pero es que necesito 10 años, necesito 8 años, y entonces esto yo necesito comer en un año. Entonces por eso pues necesito sembrar maíz, porque en 8 o 6 meses pues yo ya tengo alimento. Y entiendo, me queda muy claro por la convivencia y por la cercanía que he tenido con algunos productores, me queda claro que si al productor no le aseguramos o no buscamos medios para que los productores tengan y generen recursos económicos de manera pues casi inmediata, pues el productor no va a tener pues no lo va a sentir atractivo. Y en ese sentido, me parece que hay algunos productos que se pueden generar de manera inmediata con un coste de inversión bajo que un productor con 2 hectáreas, con 3 hectáreas y con metepantle pueda tener alimento, pueda tener dinero suficiente para poder vivir bien aquí en Tlaxcala, por ejemplo, y evitar muchos problemas de tipo que ya mencionabas, ¿no? De Migratorios. que se van, ¿no? Migratorios, ¿no? Que se van a Estados Unidos y que mandan al hijo a Estados Unidos para que les manden las remesas. Nosotros hicimos un estudio, creo que medianamente profundo, está publicado en el libro de Agarré de Ciatec. Y ahí mostramos números, y no solo números, sino también la tecnología que se requiere para que una persona con 2 hectáreas pueda vivir bien y que no dependa pues de las remesas de Estados Unidos o de otro país. Y la fórmula pues básicamente es pues la siembra que tú mencionabas de granos entre las bardas de de los magueyes, la extracción de aguamiel y la producción de forraje. Eh, el forraje producido a través de las pencas, las podas que se hacen cada 2 años, esas pencas se transforman en un alimento con una tecnología muy sencilla y entonces el productor puede tener ahí sus borreguitos que van a comer parte del grano que van a producir en esas 2 hectáreas, más el zumo, el líquido de las pencas, y van a tener carne con los borregos, van a tener cereales con lo que produzcan trigo o maíz, y además van a tener aguamiel y pulque que pueden vender o bien pueden consumir según el caso. Y con ese esquema observamos que es posible pues que los productores puedan vivir bien con 2 hectáreas. Entonces creo que ese tipo de soluciones, a mi entender, son en las que debemos de ir trabajando, debemos de ir empujando y que son cosas que son viables. Porque pues aquí en Tlaxcala hay gente, está el caso de Grupo Pulmex,
que ellos utilizan esas pencas y con esas alimentan a sus borregos. Y lo tenemos aquí, aquí cerca, ¿no? O sea, no estoy hablando de cosas que se hacen en otros países o no. Son cosas aquí muy tangibles que, que las podemos ver y que los productores las podrían utilizar como una estrategia, pues, para vivir en contacto con la naturaleza, coadyuvar al cambio climático, mm, regresar a una práctica ancestral, pero sobre todo vivir decorosamente. Y creo que esa es una parte en la que nosotros hemos estado trabajando un poquito con mucha tesitura para generar productos de un valor eh, que permitan, ¿no? Que a los productores empezar a generar más, pues más ingresos y que la gente se sienta atraída a sembrar metepantles, bueno, a sembrar magueyes, a hacer metepantles y que creo que estamos en una oportunidad, en un momento idóneo para que la industria del maguey florezca, crezca, nazca o como le queramos llamar aquí en Tlaxcala. Aquí en Tlaxcala, el altiplano en México. Eh, Me parece que esos sueños de Torres Adalí de por ahí de 1909, 1910 de querer mandar productos del maguey a todo el mundo, que logró algunas cosas, ¿no? Y ahí está un producto que se llamó Agaván, que mandó a Estados Unidos y algunos lugares de Europa. Ese sueño de Torres Adalí, de los pulqueros o los científicos, como le llamaron en ese tiempo, creo que ese sueño lo podemos cristalizar actualmente. Eh, yo cada vez veo más gente interesada en el tema, universidades, tecnólogos, empresarios, productores, académicos, gente del gobierno. El día de ayer, se hizo entrega de la solicitud de la identificación geográfica del pulque, una figura similar a una denominación de origen para Tlaxcala. Entonces, observo una preocupación también del gobierno. Yo observo que el gobierno da por ahí apoyos para sembrar maguey, apoyos agroindustriales y demás. Me parece que el gobierno sí observa esa responsabilidad y creo que hay muchas condiciones. O sea, tenemos todo un conocimiento ancestral en nuestros genes. Nosotros hemos arrastrado el gen del maguey. Tenemos algunos productores grandes, medianos, pequeños, pero hay mucho conocimiento. Gente del gobierno que yo la veo interesada y una academia que ha estado trabajando desde hace algunos años y que sigue trabajando con una gran diversidad de productos que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Hay productos que ya son una realidad, hay productos que apenas empiezan en el mercado y hay productos que en el futuro van a resolver grandes problemas como el caso de los plásticos. Entonces, yo sí sueño ver cómo obtenemos plásticos o combustibles a partir del maguey. Y hemos trabajado ya en algunas tesis doctorales para la obtención de plásticos a partir del maguey. Eh, Hoy por hoy, en este momento, desde mi punto de vista, todavía no es viable desde el punto de vista ambiental y financiero, pero yo tengo confianza en que en unos 10 años esto va a ser una realidad. Las reservas petroleras cada vez van disminuyendo. Las necesidades de utilizar fuentes renovables cada vez son más agudas, son más persistentes. Y me parece muy obvio que las fuentes de renovables, tanto de bioplásticos, de energía, eh, por las bondades que tiene el maguey, creo que el maguey va a ser uno de los candidatos. Digo, no de embalde, Brasil, Sudáfrica, Australia, han estado invirtiéndole mucho en este tema del maguey, y no el maguey tequilero, ¿no? Incluso el maguey pulquero. Entonces, yo pondría un poquito en relieve este tema, ¿no? Que dar alternativas al productor para que se motive a sembrar maguey, ¿no? Y tenemos que crear unidades productivas. Y ya la forma de hacerlo puede variar según cada uno, según los intereses. Particularmente hemos estado trabajando para dar tecnología y estamos muy abiertos a eso. Nosotros tenemos actualmente los procesos para estabilizar el aguamiel, para estabilizar el pulque, que era el sueño de los pulqueros de 1910, ¿no? Poder envasar y enlatar el pulque, el maguey, el pulque y llevarlo a otros lugares del mundo. Ese era el sueño, porque sabían que
por la revolución y por los cambios de Porfirio Díaz iba a ir y demás, sabían que iba a haber un debacle del pulque y sabían que tenían que tener otras alternativas. Pues bueno, actualmente eso es posible, digo, y no somos los únicos, ¿no? Digo, hay gente que lo está enlatando, eh, y- pero también hay otros productos que creo que ya se pueden generar aquí en Tlaxcala con inversiones muy bajas. De manera particular el biochar, que es pues el biofertilizante, con una inversión quizás de 3,000, 4,000 pesos, un productor puede tener su equipo para hacer su pirólisis, que no es otra cosa más que quemar sus residuos de manera sin oxígeno. Es un poquito contradictorio, pero bueno, para no entrar en muchos detalles técnicos, pues básicamente es quemar sin oxígeno y generas una especie de carbón que al pulverizarlo, mezclarlo, puede servir como un excelente fertilizante que está muy probado. En la India aumentaron como el 40% la productividad de maíz usando el biochar de maguey. Entonces, y eso se puede hacer ya en Tlaxcala. Ya se puede hacer aquí en Tlaxcala. La tecnología es una tecnología relativamente simple, ya existen planos, ya existen, se puede fabricar el equipo. No existe una empresa que yo sepa que haga este tipo de equipos, pero no es una alta tecnología. Y ya ese simple hecho de tener un producto distinto, que sería el biochar, el poder comercializar el pulque, el poder comercializar el aguamiel, eso le daría salida y le daría mucha seguridad a los productores. A mí se me ocurre poniendo pequeñas unidades productivas en centros estratégicos, no sé, Alzayanca, Nanacamilpa, Tlaxco, no sé, ¿no? 3, 4 unidades productivas donde los productores ellos pueden procesar sus productos, y creo que el gobierno tiene ese compromiso. Yo creo que una propuesta de esta naturaleza podría ser interesante, donde el gobierno pone la infraestructura para que los productores lleven su materia prima y se procesen, y ya cada productor podría hacer lo que él quiera, ¿no? Porque cada uno tiene una visión distinta y creo que eso también hay que respetar. Algunos querrán comercializarla bajo una misma marca, otros querrán comercializarlo en sus ranchos donde llegan turistas, otros querrán mejor llevarlos a otros puntos, quizás algunos con mayor imaginación querrán llevarlo a otros países, no lo sé, pero creo que cada productor puede tener esa libertad, ¿no? Esa libertad em, de comercializar o vender sus productos de la manera que mejor considere, pero que el gobierno y el conocimiento sí esté al servicio del productor. El gobierno poniendo la infraestructura y el investigador, la ciencia, poniendo el conocimiento que esto requiere, ¿no? Entonces, esa es más o menos la visión con la que ahorita andamos navegando. Yo creo que volviendo al ejemplo que mencionabas hace un momento, del Gran Río, mm, insertarnos en el flujo del río es eso. Sí es invertir en tecnología, pero de acuerdo a una lógica. Y la revolución industrial hace un dique. Vamos a detener el río para hacer una presa, Ujú. para poner una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, los productores, cuando se insertan en el gran ciclo económico de las grandes empresas de fertilizantes, pesticidas, taca, 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 se convierten en un eslabón de la cadena y tiene que obedecer su actividad a esa cadena. Funcionó en los años 60 con una gran cantidad de subsidios, pero funcionó. Ahora los subsidios ya se acabaron. El diésel ya no está subsidiado como hace 40 años. La urea, bueno, todavía hay un poco, ¿no? de fertilizantes subsidiados. Pero se degradó el suelo con tanto laboreo, con tanto fertilizante nitrogenado. Ya la productividad es menor. Se generó piso de arado. Llegan los eventos climáticos, se llevan todo. Viene la erosión, las heladas, las inundaciones, las sequías. Necesitamos conservar. Conservar en campo. El maguey es resistente a 5 años de sequía, a la más fuerte helada, nomás se quema un pedazo, la punta de la penca, Sí. pero la planta sigue viva. Entonces, logramos esa resistencia, resiliencia en el campo, y ahora sí, los productores voltean a ver al maguey. Ahorita, en Alzayanca,
¿Cuánto cuesta un maguey para un tlachiquero? 300 pesos, Sí. 200 pesos. Y luego tiernos, todavía ni da tiempo de que madure. Un maguey maduro del lado de Calpulalpa, 500 pesos, de 10 años. Y luego hay una palabra que utilizan mucho los productores de maguey. Nos desmoralizamos, dice. Estamos desmoralizados. Plantaron sus magueyes, los cuidaron 5 años. Al año 6 ya están bonitos. Y en una noche llegan los tlachiqueros. Los misioteros. Misioteros. Llegan los misioteros y antes se llevaban el misiote, a veces ya se llevan todo el meyolote. Y la gente queda muy triste, dicen, no, pues ya no voy a cultivar maguey. Para que volteen a ver al maguey, el maguey tiene que valer otra vez. Yo hago una lámina sencillita en la presentación de cuánto puede valer un maguey. Si con la piña hacemos mezcal, que ya se puede, y hay una destilería en Calpulalpan que impulsamos en el 2018, obviamente con subsidio gubernamental, solo pagando de a 2 pesos el kilo. Bueno, que ahorita ya Bueno, se es cayó el que, precio. es que sí, Ahorita ya se cayó el ahorita precio. sería caro. Ahorita sería caro. Hace 3 años Era costaba muy barato. 30 pesos. De a peso el kilo. Una piña de 300 kilos, que ya es una piña Sí. grande. 300 pesos. Nos va a dar 15 hijos. De a... ¿Qué te gusta? De a 30 pesos, ¿no? Ya tenemos ahí 450 más 300, 750. Y unos mínimos 100 pesos de pencas, 850. Y solamente estamos hablando de un maguey en pie. Sí. Si con lo que convirtamos a alcohol, ya va a ser otra lana. Si al final todo lo que queda lo convertimos en composta o en biochar, o si lo raspamos, si del aguamiel convertimos a aguamiel envasado, a pulque, fresco, envasado. Es que fíjate, tan solo un cálculo así simple. ¿Cuántos litros de aguamiel te gusta un maguey promedio? 400 litros en medio año, En medio año, ¿no? aprox. No, 400 pesos. Por 8 pesos vamos a un precio relativamente barato, ¿no? Ya son 3,200. 400 litros por 8 pesos. No, 300. 3,200, una planta. Entonces, a mí me parece muy evidente con lo que comenta Apolo, que estamos frente a una riqueza, o sea, ahí la tenemos, es que ahí está, es que ahí Siempre ha está, estado ahí. siempre ha estado ahí por cuestiones históricas, lo que le queramos poner. Pues podríamos decir, perdón, Eric, el oro verde. El oro verde, creo, si no me corrige Apolo, me parece que Torres Adalí le llamaba así, mis vacas Las verdes. vacas verdes. Voy a ver mis vacas verdes. Y bueno, de hecho, por ahí hay una pulquería en la Ciudad de México que se llama así, la vaca verde, algo así. Pero es que sí es una vaca, ¿no? O sea, en términos de que la ordeñas en la mañana Igual que las vacas. y la ordeñas en la tarde, ¿no? Igual que las vacas. Entonces, yo particularmente hablo con mucha pasión de esto porque, eh, porque me parece muy obvio, me parece muy evidente que a dónde tenemos que ir, ¿no? O sea, yo no le veo objeción. Necesitamos regresar a los sistemas de metepantles, necesitamos pues lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? Pues nuestro clima. Nuestro clima nos da para producir maguey, nos da para producir nopal. No podemos competir con Sinaloa para producir maíz. Digo, yo respeto mucho a los productores, pero me parece a veces una visión muy romántica, muy bonita, ¿no? No, somos grandes productores de maíz, somos maiceros. No, la realidad es que uno ve los números y esa realidad no existe. Existe como algo emocional, algo... Autoconsumo. Y ni eso, bueno, A parte, veces ni eso. porque tenemos que traer maíz de Sinaloa, de Hidalgo, de Guanajuato. Esa es nuestra realidad. Y creo que siempre para ir avanzando en las cosas es fundamental ver qué es lo que tenemos. Y en Tlaxcala, pues no tenemos playas, no tenemos grandes minas de oro, grandes minas de plata, pero sí tenemos un clima y una tierra que nos da para producir maguey. Y eso creo que es en donde podemos competir y es lo que tenemos que aprovechar y potencializar. Es como, no sé, a veces lo comparo, cuando
veo un corredor de 100 metros y ahora queremos convertirlo en maratonista porque queremos competir con los kenianos, pues me parece algo absurdo, ¿no? Entonces, me parece que nuestro estado, el altiplano, estamos diseñados para ser hijos del maguey. Así es. Sí, de hecho, las haciendas pulqueras eran las más valiosas del país, no por extensión, sino por número de magueyes plantados. Una Ahí, forma de... y los llanos de Apa estaban llenos de magueyes, ¿no? Y que cuando viene el reparto agrario, se acaba toda la industria y las haciendas. Tú conoces más historia, Maldonado, pero a mí me parece que considero que el reparto agrario no quiero decir que estuvo mal, ni quiero decir que fue un desacierto repartir las tierras, que bueno, pues ves que tenían miles de hectáreas. No quiero llegar a ese punto, pero sí creo que faltó una estrategia. O sea, no era repartir a lo güey, pues, ¿no? O sea, no era nada más, de, mira, a ti te toca este, a ti este, ta, ¿no? O sea, no. Que quizás políticamente en ese momento fue lo que se tenía que hacer para mantener una paz política, una paz social y que la gente sintiera que le hizo justicia a la revolución. Sí, Pero yo no vi una estrategia. no, o sea, al repartir la tierra, las haciendas, dárselas a los peones acasillados, sin una formación técnica, capital, estructura, pues se acabaron las haciendas. Se acabaron y el caso más dramático son los llanos de Apa, Ujú. de las tierras más valiosas del país, por el maguey y el paso del ferrocarril para llevar al pulque a la Ciudad de México como gran centro de consumo. Todo eso se acabó y después el carrancismo y su gente, especialmente José Vasconcelos, fue la puntilla sobre la industria pulquera porque atribuían a la embriaguez y al pulque Fíjate que el origen de todos los males. sí, sí, exacto. Yo comparo a José Vasconcelos, y qué bueno que hay estos medios para decir lo que uno quiera, que no nos restringan, porque a veces mis comentarios son un poquito agudos. Ah, pero está bien, o sea, aquí hay libertad de expresión. Ahorita yo digo también mi comentario, Va. ¿no? Veo que ya lo estás calentando, ¿eh? O sea, a mí José Vasconcelos siento cierto malestar, como con Octavio Paz. O sea, para mí el José Vasconcelos era el Octavio Paz de la Revolución. O sea, un intelectual comprado. Me parece muy obvio que era un intelectual comprado, que como dice Apolo, le achacaba todos los males del país al pulque, ¿no? O sea, su Sí, encomienda política, su encomienda era dar el mensaje de que el pulque era, pues, para la gente de los niveles más bajos, que generaba, grandes enfermedades, que la gente ya no pensaba, o sea, la la, gente eran la, sonámbulos, la ¿no? imagen, la imagen del personaje sentado en un cactus con gabán y sombrero y bien Sí, borracho de pulque. sí. Pero bueno, paréntesis rápido, José Vasconcelos era pareja de Antonieta Rivas Mercado, hermana Ujú. de Antonio Rivas Mercado, el creador de la Columna de la Independencia y otros edificios icónicos, y eran la aristocracia pulquera. Y José Vasconcelos iba a las fiestas con Antonieta de Rivas Mercado y convivía con toda la aristocracia pulquera y luego renegaba. Y bueno, cuando traicionó a Antonieta, Antonieta se suicidó en la Catedral de Notre Dame por desamor por este vato, que después quiso ser presidente, lo mandaron al cuerno y fue un político frustrado al final de sus días. Pero le pegó durísimo a la industria pulquera porque era la encomienda de parte del gobierno Sí. carrancista, ¿no? Era la filosofía de ataque a la industria. Después, en el gobierno aquí en Pascual Ortiz Rubio, traen ahí se me acaba de ir el científico alemán, Humboldt. no, Linder, Paul Ah, Linder, ah. que es el microbiólogo más connotado de la época, y lo traen para que haga las investigaciones y dijeron, ahora sí, la industria del pulque se va a ir al mundo.
Y no, Paul Linder se llevó todas sus investigaciones para perfeccionar la industria de la cerveza. Él es el que aísla la Pseudomonas, que primero le pone su nombre, Pseudomonas linderi, que ahora es la Cimomona mobilis, la que controla toda la fermentación, que Sí. es su campo. Incluso desarrolla pomadas antisépticas. Lo que pasa es que fíjate que Simomonas tiene una... Simomonas, para dar contexto, es una bacteria, voy a llamarla así, particular del pulque. Usualmente nos dicen que el alcohol se obtiene a través de la fermentación por levaduras. Eso ocurre en el caso de cerveza y ocurre en el caso de vino. En el caso de pulque, la mayor producción de alcohol viene dado por una bacteria, que es la Simomonas. Y Simomonas es una bacteria muy especial. Es una bacteria muy especial porque, a diferencia de Saccharomyces, que es una levadura, Simomonas tolera altas concentraciones de alcohol. Por ejemplo, una levadura, tú le pones, no sé, 12, 14% de alcohol y la levadura, por la cantidad de alcohol que está afuera, la levadura se hidroliza, perdón, se lisa, se rompe. No tolera esa cantidad de alcohol. Se rompe, se muere. En el caso de Simomonas no, porque Simomonas, ella tolera hasta 18, 20 grados de alcohol. Entonces, esa es una particularidad que tiene Y la ruta metabólica, que bueno, no la explicaré no es el caso, pero la ruta metabólica es bien distinta, por la cual obtiene la glucosa y la glucosa la metaboliza hasta llegar a piruvato y de piruvato a etanol. La ruta metabólica es distinta de Simomona respecto a Saccharomyces, y esa ruta es una ruta más eficiente, así le voy a llamar. Entonces, Simomonas me parece que Una es, cosa bárbara, es de ¿verdad? una, sí, sí, Simomona. Para los que hemos tomado alguna vez pulque de semilla, Ah. lo comprobamos. Un par de veces he tomado pulque de semilla. Este, mucha gente que nos esté viendo sabrá que hay una semilla para arrancar la fermentación del pulque, pero que tiene la peculiaridad de que es muy suave. Es un sabor muy suave. Más de uno decimos, parece yogur, pero yo alguna vez con 2 vasos de veladora no terminé bien. Más bien, no supe dónde terminé. Es que fíjate que esa connotación de yogur no está muy alejada de una realidad. Fíjate que también en el pulque, bueno, se han aislado decenas de microorganismos, dentro de ellos bacterias lácticas, lactobacilos. Y dentro de las bacterias lácticas hay dos grupos. Hay un grupo de bacterias lácticas que toman la glucosa y solamente saben hacer etanol. Son bien borrachas, son bien briagas. O sea, esas solamente es lo único que saben hacer. La glucosa la transforman en etanol y punto. Ya, esa es su chamba. Pero hay otro grupo de bacterias que son más versátiles. Agarran la glucosa y esa glucosa, que es de 6 carbonos, generan otras dos moléculas que son de 3 carbonos cada una. Una es el etanol. Bueno, el etanol es de 2, pero genera por ahí un dióxido de carbono. Y el otro es el ácido láctico. ¿Eh? Entonces, en el pulque se pueden llegar a encontrar, bajo ciertas condiciones, altas concentraciones de ácido láctico y de bacterias ácido lácticas que, bueno, ahora se han descrito como que son los probióticos. Creo que Simomonas también puede moverse en las dos. No, Simomonas solamente produce etanol. Solo. Etanol, sí, sí. Las bacterias lácticas sí pueden generar ácido láctico y con buenos niveles. Ok. Incluso nosotros hemos hecho algunos experimentos en donde inducimos solamente que es la producción de etanol, ácido láctico y después el ácido acético, que fue otro producto que igual se vendió en aquellos ayeres con los científicos. Los científicos invirtieron mucho dinero en investigación, crearon un laboratorio robusto en la Ciudad de México, después lo mandaron a APAN. Y el vinagre, ellos empezaron a producir vinagre también a partir de pulque. Y es posible inducir el metabolismo, sea etanol, sea ácido láctico, o sea, a transformar el etanol a ácido acético, que es el Pues vinagre. los amigos de Pulcata
ya comercializan ¿El vinagre? vinagre de palo Ah, no sabía. con Martín Pichardo. Sí, Ujú. conozco a Martín. No sabía que ya produjeran el vinagre. Digo, básicamente el vinagre, pues es dejar avanzar la fermentación. Se reconoce la fermentación láctica, después la fermentación alcohólica y luego la fermentación acética. Ok, Eh, pues mira, retomando un poquito este tema de Metepantle 2.0, sí. ¿cuál es el enfoque final con todo esto que estamos comentando? Ya vimos que el arado, en campo el arado es un problema, gran dependencia tecnológica, un gran consumo energético. Entonces hay que cambiar la manera de trabajar la tierra. Ya solamente con subsuelo, hay un nuevo equipo que es un arado horizontal, a donde de entrada la propuesta es generar lo mismo, producir lo mismo, pero bajar los costos de producción a la mitad. Y eso, Desde ahí ya le estamos dando vuelta al tema. Por lo que decías, siembro mis magueyes y me espero 10 años. ujú. No. Siembras tus magueyes y es un escalonamiento que se cierra en 10 años. Entonces, vas a seguir cultivando tu maíz, tu frijol y todo lo que siembras mientras van creciendo los magueyes. Al año 5 ya vamos a tener hijuelos, al año Ujú. 6 ya vamos a empezar a tener pencas comerciales de calidad para barbacoa hasta llegar al aguamiel. Eso ya va a ser lo último, pero antes ya tuvimos producción. En el cambio de manejo, cambiamos el sistema de trabajar la tierra, menos laboreo, menos inversión energética, menos gasto. Y luego, cuando ya llegamos a la transformación, como decías, tecnología intermedia. Ni siquiera es tecnología pesada y podría ser tecnología de punta, aunque no es indispensable. Ujú. Porque ahora del maguey podemos ya obtener una gran cantidad de moléculas, ¿no? Sí, O claro. sea, los esteroides y quién sabe cuánta cosa, a donde ya se requerirán máquinas más especiales, ¿no? Pero a nivel de campo, tenemos el tema del hongo de maguey que hablábamos al principio, que es una cosa bien sencilla. O sea, cocer paja, Ujú. sembrar el micelio. Ahorita yo traigo un tema que, bueno, aquí daré la primicia en redes sociales. Adelante. Adelante. Este, bueno, yo andaba en extensionismo 2018, en gobierno del estado, encargado de la cadena Maguey Pulquero. Con el Colegio de Posgraduados de Puebla conseguimos una cepa de un hongo de maguey de Querétaro, que lo hemos venido reproduciendo, y ahora lo deshidratamos, lo molemos, lo agregamos a sazonadores, a galletas, a pan. El Tenemos hongo, el pan de pulque, hongo molido, hongo de maguey deshidratado molido. con una alta concentración de proteína y de buena calidad. Exactamente. Y hace 3 años me di a la tarea de conseguir un hongo de alzayanca, porque esta cepa viene de Querétaro. Y es un hongo que crece hacia arriba, como cornamenta de venado. Ujú. El hongo de acá es ancho, crece en la base de las pencas Mm. viejas de maguey. En el 2000, que hace 3 años, 2022, conseguí unos hongos en alzayanca, se echaron a perder, no llegaron al laboratorio. 2023. Hace un año conseguí unos hongos con Rodolfo del Razo, pero me tenía que ir a Oaxaca para cuando regresé, pues ya no, ya en el laboratorio me dijeron, no, ya no sí. Hasta este año en junio con las primeras aguas, colectamos un maguey, fui rapidísimo al laboratorio y ahorita ya van a fructificar las primeras bolsas en el colegio y mañana yo voy a sembrar mis primeras Ay, hijo, bolsas. felicidades. Ya tengo el micelio y es un trabajo inédito. Nunca se había reproducido hongo de maguey de Tlaxcala en bolsas de paja, que es la misma técnica que el hongo Z. Porque, Cualquier hongo, ¿no? porque también es un Pleurotus, Pleurotus. igual que ahora ya es especie agaves, ¿no? Ujú. Pleurotus agaves. Sí. Mandaron muestras Para identificación para molecular. identificación molecular en Estados Unidos y sí hubo marcadores Ujú. que lo diferencian del resto. Los Pleurotus agaves. Em, Eso está muy bien, ¿por qué? Porque es tecnología intermedia. Para hacer miel de maguey, hay pequeñas consideraciones, pero básicamente necesitas un quemador y una olla. Es de evaporar Que agua. que tu lámina no sea más de 10 centímetros para que no se queme demasiado, que no se genere mucho furfural y cosas de esas.
pero es tecnología intermedia al alcance de los productores. Ahora, el modelo más eficiente en todos los modelos de agricultura en la historia de la humanidad, el más eficiente es el modelo granja, a donde están todos los componentes integrados, planta, humano, animal y otra vez. Entonces rápidamente el estiércol de la vaca rápidamente llega a la parcela. Y el modelo granja es concéntrico, que ahora se llama permacultura, ¿no? Primero la casa, luego los corrales, luego las huertas y luego el campo extensivo. Porque a cada cosa le das la atención, ¿de acuerdo? O sea, las gallinas, pues hay que cuidarlas diario, a las borregas, a las vacas. Entonces, cuando cerramos el ciclo en corto, se vuelve altamente eficiente. Cuando abrimos el ciclo, empiezan las fugas del sistema. Recordemos que de lo que nos comemos la vaca, la gallina o yo, nosotros, el 96% se va a desechos. Entonces, el negocio de la finca es en cómo manejas los desechos. Lo caro de la agricultura y lo agropecuario es la proteína. O sea, carne, leche y huevo. Carne, leche y huevo es lo caro. Y en los fertilizantes, 1 kilo de frijol es más caro que 1 kilo de maíz, porque el frijol tiene más proteína. Entonces, y la proteína es el nitrógeno. Bueno, son temas agrícolas, temas agronómicos, pero ese es el enfoque que hay que recuperar. Volviendo a tu ejemplo del río. Sí. Fluimos con las leyes naturales que todas son cíclicas. Todas son cíclicas, todas. O sea, bendito sea Dios, el carbono tiene una fase gaseosa. Si no tuviera una fase gaseosa, viviríamos sobre toneladas de estiércol. Pero como hay una fase gaseosa, se va y la planta lo regresa. Entonces, entender esos ciclos es fluir con las leyes naturales, en vez de estarnos peleando, ¿no? O sea, ahí está la hierba, échale herbicida, métele arado, échale urea, 1 puño, 2 puños, 3 puños, y ahora los señores dicen, ya no da, ya las tierras bien erosionadas, y decía un amigo, ¿a quién se le hace el caldo gordo? ¿Quién gana? Los grandes proveedores de agroinsumos, fertilizantes, herbicidas, etc. Entonces, volver a lo anterior con las nuevas tecnologías. Si a mí me dices, hay un dron, úsalo. Pues hay que usarlo, ¿no? Y el dron va a ser mucho más eficiente. No le pongo herbicida, le pongo un biol, un foliar, nada más, ¿no? En el caso del manejo del suelo, si nada más metes el subsuelo, gastas menos diésel, el agua penetra. Si manejas bien tu metepantle, tu escurrimiento, captas el agua, haces un jagüey, la lluvia ya no te va a formar cárcavas. Luego vas a tener que traer un bulldozer para volver a reformar. Y todo es energía y dinero. Inversión energética y dinero. Ahí es a donde hay que regresar. Y como yo digo, de igual, los dichos pegajosos, ¿no? En las pláticas. Pues en el siglo XXI, menos es más. O sea, en el siglo XX... Sí, creo que este concepto que se ha metido últimamente, que es el tema de la huella de carbono, me parece que es un buen parámetro para evaluar un proceso, saber o sea, sí, tu proceso a veces suena muy bonito, muy ambientalista y venden las cosas así, pero para tu proceso pues resulta que contaminas un chorro, ¿no? Resulta que produces un buen de dióxido de carbono, resulta que y entonces te das cuenta que ese proceso que suena ambientalista, bonito, pues, y que suena bien en el papel, pues resulta que ya a nivel de proceso, pues estás contaminando más que lo que estás removiendo. Entonces, Y más entropía es más pérdida energética que siempre se va a traducir en costo. sí, y creo que ese es uno de los grandes retos que la ciencia tiene que afrontar. Hablaba hace un momento del caso de obtener plásticos, bioplásticos a partir del maguey. Y sí, nosotros hemos hecho, en nuestras últimas investigaciones, hemos producido ácido láctico, pero para la producción del ácido poliláctico, pues se tiene que hacer una polimerización, evidentemente. Pero se utilizan
catalizadores, y los catalizadores pues son metales, y son metales pesados, plomo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y después ya una vez que se polimerizó el ácido láctico para llegar al ácido poliláctico, para que estos tengan la textura, la firmeza, las propiedades mecánicas, pues se utilizan un buen de solventes. Entonces, ese es Está disfrazado, ¿no? exactamente. Entonces, digo, de repente las cosas suenan bonitas. Ya hay un término, el greenwashing, ¿no? Sí, El lavado verde. la verdad. Ajá. Y esta evaluación de la huella de carbono, pues te permite ver en términos objetivos, pues cuánto dióxido de carbono tú le estás echando al medio ambiente, eh, generando un producto aparentemente ambiental. Entonces, bueno. Pues yo quisiera escuchar a Mauricio. Siento que Mauricio está guardando los comentarios punzantes, esos comentarios que siempre tienen una dosis de rebeldía muy, muy grande. Bueno, Y no me tiene tranquila. Ya nos masticamos a José Vasconcelos. Ya no hablamos de la raza cósmica porque ya es demasiado de José Vasconcelos. Pues de entrada me parece muy interesante, muy importante, sobre todo lo que ambos comentan. Y bueno, creo que como bien comentas, Apolo, hay que conocer la historia, ¿no? Desde luego también para poder, pues saber hacia dónde se va. A mí me llama mucho la atención toda esta parte de lo que mencionabas también, cómo volver a lo ancestral, pero utilizando también la tecnología de hoy, porque pues yo creo que hay que utilizarlo, ¿no? Es muy importante, sin duda alguna, esta plática, este tipo de actividades académicas, culturales, creo que son bastante importantes, bastante nutritivas, ¿verdad? Para todo nuestro público. Por ejemplo, yo estoy pensando pues en aquellas personas que, pues me incluyo también, somos a lo mejor un tanto ajenas a todo este vocabulario técnico, a todo este conocimiento científico, tecnológico sobre el maguey, pero que a la vez pensando por una parte en los productores, pero también en aquellos que no somos productores, el conocer todas las bondades que nos brinda pues esta maravillosa planta. De verdad que, bueno, yo te lo comenté en una ocasión, Eric, yo no paro del asombro, ¿no? De todo lo que nos aporta el maguey y cómo gracias pues a las nuevas tecnologías, yo a veces lo he platicado, por ejemplo, con la familia, digo, ¿qué pensarían, por ejemplo, hablo, por ejemplo, de mi abuelito que fue clachiquero, de los productores de pulque que tuvo Tepaclasco y de otros lugares, seguramente también del estado? Si resucitaran y hoy día vieran, ¿no? Que, por ejemplo, el aguamiel se envasa, el pulque se envasa y además curado, ¿no? Que podemos tener pan de pulque, que podemos tener galletas y además está con hongo de maguey, que se puede cultivar cuando hace años, por ejemplo, y bueno, para complementar también un poquito en la parte histórica de todo lo que conversamos, allí en Tepaclasco hasta, por ejemplo, yo todavía recuerdo los años 90 cuando yo era un niño, todavía teníamos, por ejemplo, gusanos de maguey, el blanco y el rojo. Todavía se encontraban hongos de maguey así de manera natural. Y me platica, por ejemplo, mi madre en las tardes lluviosas, los gusanitos rojos, que ahorita se me olvidó el nombre que tienen en náhuatl, salían ahí sobre las veredas, los caminos, ahí en la zona de la montaña, porque hay que recordar que Tepaclasco es un pueblo que está al pie de la Malinche. Entonces era muy bonito ver todo este espectáculo ahí de gusanitos recorriendo los caminos. Recuerdo, por ejemplo, como mi abuelito, que durante muchos años de su vida fue clachiquero, pues luego hasta en su pañuelo llevaba los poquitos gusanos que llegaban todavía, y se puede decir, vivos a la casa, porque algunos hasta se le iban saliendo. Y entonces digo, pues este tipo de imágenes en el imaginario colectivo es lo que tenemos allá en Tepaclasco, ¿no? Y quisiera cerrar esta parte de esta intervención diciendo que desafortunadamente yo lo veo que ha pasado pues durante los últimos años y todavía mi abuelo fue testigo de ello. Más o menos por los años 90 aproximadamente, ya casi al final del siglo pasado, él nos platicaba, de repente a la gente de Tepaclasco
Y aquellos que durante mucho tiempo se dedicaron a producir pulque, porque ahí llegamos a tener hasta 20 productores de pulque entre los años 50 y 70, y por eso se llama Feria del Maguey. Esas mismas personas que en su momento eh, pues le dieron esa identidad al pueblo, empezaron a destruir los magueyes, empezaron a destruir los metepan, que se usó además para dividir ahí los linderos. Y empezaron así a acabar literalmente, a tesajear, diríamoslo así, los pobres magueyes. Y digo los pobres magueyes porque de toda esta ignorancia que empezó a prevalecer ahí, los menos y los que no, más bien no tenían nada de culpa eran los magueyes. Y decía mi abuelo, dice, yo no sé qué le pasa a la gente que está destruyendo la planta del maguey. Y literalmente eso empezó a suceder ya durante pues, prácticamente las últimas décadas del siglo pasado, acabar con todo esto. Y hoy día yo veo tristemente, por ejemplo, a Tepaclasco como una comunidad que afortunadamente pues todavía preserva un poquito de lo que fue esta bonanza pulquera, pero que cada vez está agonizando más. Y yo lo platico con la familia, ¿por qué? Por la ignorancia. Yo creo que hoy más que nunca, y no solamente hablando del tema de Tepaclasco ni de nuestra feria del maguey, sino hoy más que nunca cuando estamos con problemas como lo que es la sobrepoblación, contaminación, etcétera, 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 es cuando debemos de voltear a ver hacia el pasado, hacia esta planta maravillosa y aprovechar, como bien lo comentabas, Apolo, todas estas tecnologías para poder de alguna manera pues regenerarse, si podría ser ese el término, eso que hemos destruido, porque hay que ponerse a pensar, lo mencionabas un poquito también, Eric, ¿qué le estamos dejando o qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen atrás de nosotros? A mí me da de verdad mucha tristeza que tan solo en mi comunidad la ignorancia esté acabando con uno de nuestros símbolos, que es el maguey y que es el pulque. Y de verdad, yo, así como hablábamos hace un rato de Vasconcelos, hoy día, y al menos específicamente en Tepaclasco, yo le atribuyo el origen del atraso de la comunidad y de muchos males a la ignorancia, al desconocimiento. Debemos de conocer. Yo muchas veces le digo a la gente, hay que leer, pónganse a leer, porque realmente si no tenemos conocimiento de las cosas del mundo que nos rodea, estamos Sí, perdidos. fíjate que esa ignorancia a veces uno la mide, Ujú, y lo he observado con algunas personas que les ofreces pulque, por ejemplo, ujú. y todavía en algunos está ese vestigio de pulque. Quiero un vino, una cerveza, ¿no? O Sí, sí. sea, como si el pulque fuese una bebida degradante. Y como bien dices, tiene que ver mucho con la ignorancia. Si nosotros cuantificamos los nutrientes, evaluamos las propiedades, y bueno, esa es otra cosa que también estamos haciendo, nutrimentales y medicinales del pulque, te das cuenta que no tenemos por qué demeritarla. Hablamos de un porcentaje de proteína muy razonable, similar incluso al de la leche a veces, que tiene pues todos 12 aminoácidos, que tiene todo el complejo B, que tiene magnesio, hierro, fósforo, calcio. Y después, pues tiene una gran cantidad de probióticos, ¿no? Lactobacilos. Y tiene prebióticos, que son los fructooligosacáridos, fructanos. Y esos fructanos no los vas a encontrar en el vino, ni los vas a encontrar en la cerveza. Los lactobacilos tampoco están en el vino y tampoco en la cerveza. Eh, entonces, sí coincido contigo que a veces, bueno, eso es hablando en esos términos, pero después vayamos más atrás, o sea, no te estás bebiendo un pulque, estás bebiéndote la historia de un pueblo, ¿no? Que tiene orígenes, pues ancestrales, que te estás bebiendo algo que para ser elaborado tuvieron que pasar 10, 11 o 12 años. No tuviste que cultivar la vid o no tuviste que producir cebada de un ciclo, ¿no? Es una planta de 10 años.
que el cuidador la tuvo que proveer durante 10 años. Entonces, y que bueno, está asociado a muchas cosas, ¿no? Místicas, cuestiones, ambientales, etc, etc, ¿no? Pero creo que cuando nosotros mm, eh, burlemos esa ignorancia, todo esto va a ir tomando nuevos rumbos. Y, y creo que también hay un sector social que cada vez busca productos, pero es un sector ya más informado. Ahora que estamos comercializando el pulque, me doy cuenta que sí, hay un sector de gente que ya está bien informada. Y dice, ah, sí, sí, es que tiene pues, los prebióticos y que tiene los fructanos y que la inulina y que tiene esto y del aguamiel, bueno, pues ni se diga, ¿no? Pero sí creo que ese mercado informado está creciendo y ojalá esto continúe y creo que parte de nuestra labor es eso, empezar a difundir esta información, empezar a sensibilizar, a concientizar y que la gente no vea nuestra cultura ni nuestros magueyes como algo despectivo, sino todo lo contrario, ¿no? Que nuestra cultura es de un gran valor, que nuestra cultura es algo que nos debe hacer hervir la sangre, ¿no? Que nos sientamos orgullosos. Y eso solamente proviene cuando pues uno se va informando. Sí, bien lo comentabas y bueno, quisiera nada más agregar esta parte. Hablando nuevamente de la historia, por ejemplo, ahora estoy recordando, y de hecho inclusive está registrado, por ejemplo, ahí en el archivo del templo de San Rafael en Tepaclasco, como en tiempos de hambruna, porque hay que decir que la comunidad, igual que muchas del estado, padeció el constante bandidaje durante los siglos XIX y XX, Por y la revolución por la revolución, pero antes de eso, por la guerra de reforma, la intervención francesa, francesa. porque no hay que perder de vista estos dos episodios. Y entonces literalmente estos individuos que llegaban arrasaban con todo. O sea, y eso nos los platicaba mi abuelo, mi abuelita y a su vez mis bisabuelos que les contaron a ellos y a mi mamá. Arrasaban con todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Los pocos que sobrevivían a estos constantes ataques, bueno, literalmente se alimentaban del El metzal. Metzal. Y el metzal salvó de la hambruna a Tepaclasco y a muchos pueblos en esas etapas difíciles de nuestra historia. Sí, está documentado que lo mezclaban con la masa y hacían tortillas. Sí, sí, y hace poco, por ejemplo, me platicaba mi madre, no solamente el metzal, sino de lo poco que sobrevivía de la cosecha como tal de la milpa, esta parte del jilote, si no mal Ujú. recuerdo, la trituraban, la molían literalmente y eso comían. Eso es lo No, que pues comían, o fíjate, ahí sea, te va, literalmente. ahí se publicó hace como 8 años y un artículo en donde se demuestra que algunas de las propiedades que tiene el aguamiel, que es su propiedad prebiótica, que son los fructanos, eh, esos fructanos no provienen propiamente de la savia per se del aguamiel, sino esos fructanos las provee el metzal. ¿Y eso cómo se demostró? Es algo muy breve. Se tomó el aguamiel en diferentes momentos, a diferentes momentos de contacto con el metzal. Y se dieron cuenta que entre más tiempo estaba en contacto el aguamiel con el metzal, tenían mayor cantidad de fructanos. Después, y nosotros lo medimos, hice una estancia postdoctoral y medimos los fructanos en el metzal y medimos los fructanos en el aguamiel. Y nos dimos cuenta que era un proceso de dilución, un proceso de mezclado, que cuando sale la savia del aguamiel, el aguamiel diluye los prebióticos que están en el metzal. Entonces, eso es algo, lo que quiero decir es que el metzal Se tiene hidroliza. exactamente, los prebióticos se disuelven mejor en el aguamiel. Entonces, eso es algo, interesante y bueno, tiene que ver con lo que comentabas porque entonces el metzal realmente es más rico en prebióticos que propiamente incluso el aguamiel. Sí, y yo creo que nuestros antepasados, pues sin conocer de todas estas tecnologías, ¿verdad? Que hoy día tenemos al alcance, pues ya lo sabían, creo de que de manera empírica, ¿no? Y como, por ejemplo, también de lo que me platican ahí en la familia, pues inclusive, por ejemplo, mi bisabuela, ajá, que en ese entonces estaba, amamantando a uno de sus hijos, pues literalmente así.
comiendo el metzal y así estaba dando de mamar. Entonces digo, pues bueno, podríamos decir, es el milagro de Dios y que hayan sobrevivido, pero ahí vemos una prueba más de las bondades de esta maravillosa planta. Entonces, creo que es algo que es importante conocer, desde luego. Y bueno, cierro esta intervención diciendo, creo que solamente el conocimiento es lo que nos puede permitir crear, por una parte, conciencia, pero también valorar lo que la misma Madre Tierra y la naturaleza nos ofrece. Yo sí creo firmemente que el maguey, desde luego, se sabe todo lo que nos aporta, pero seguramente hay muchas más cosas que se seguirán investigando, que muchos de ellos ustedes pues ya lo han logrado como especialistas que son. Y seguramente todavía hay muchas más cosas que nos está guardando la planta del maguey. Yo me atrevo a decir, y con esto finalizo esta intervención, el maguey creo que es la planta del presente, pero también del futuro. Pero no solamente es una planta, es la tecnología del presente y la tecnología del futuro. Solamente que hay que saber descubrir aquellos secretos que aún aguardan. Sin duda alguna, yo creo que es así. Los secretos, claro. Recordemos que en el origen de Mayagüel, que es una estrella, y que una abuela Coatlicue la tiene presa, y en una de esas se escapa, baja a la tierra, incitada por Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Y después la abuela la descubre, la mandan a buscar, y una vez que la encuentra, parece ser que Quetzalcóatl como que se la rapta, la rapta ahora estoy recordando que era algo así de que los dioses ven ven la creación y se preguntan, bueno, necesitamos darle alegría a esto. Entonces Quetzalcóatl va y se roba a Mayagüel. Y en el camino se enamoran. En el camino se enamoran y la abuela viaja a buscarla, pero cuando la baja a buscar, Quetzalcóatl pues la abraza, se abrazan y se ponen así como que en un árbol. Y la abuela, al descubrirla, pues pues manda el rayo y la deshace, ¿no? la desarma. Y ya los restos, Quetzalcóatl junta los restos ajá, y hace y forma un maguey. forma el maguey. Yo lo que entiendo atrás de esa metáfora, de ese cuento, es que hasta nuestros días, para arrancarle al maguey todos sus secretos, hay que hacerlo cachito. Entonces lo podamos, lo diseccionamos, lo raspamos, le sacamos. Fíjate que eso tiene, perdón la intervención tan abrupta, pero pero es que es real. O sea, lo que tú acabas de decir, eso es. Mira, resulta que nosotros empezamos a hacer unas investigaciones con los magueyes para ver, mi inquietud o mi pregunta científica era, a ver, ¿a qué edad ya puedo aprovechar un maguey, no? Porque dije, pues, o sea, 10 años, pues está cañón llegar hasta los, o sea, ¿cómo le hago, no? Y entonces empecé a analizar magueyes de 2 años, de 4 años, 6, y entendí dos cosas. Una es que al maguey tú no lo puedes medir en la cronología del tiempo. Que el maguey tiene sus momentos o momentos fenológicos. Es por la fenología, no es por la edad. En la misma fenología puede tener uno de 4 años que de 2 años o que de 6, ¿no? Entonces uno entendí que era la fenología, pero hay algo más profundo y que es lo que tú estás diciendo, hacer al maguey cachitos. Resulta que yo cuando me di los fructanos en un maguey, por ejemplo, que era un maguey capón, por así decirlo, y me di cuenta que, pues sí, tenía cierta concentración de fructanos, pero esa concentración de fructanos no era la misma en la base que en la zona media o que en la punta de la penca. Cuando mido los azúcares totales, también los azúcares de la punta son distintos a los azúcares de la zona media y los azúcares de la base. Pero más allá, resulta que había diferencias sustanciales entre esos perfiles químicos de una penca externa que el de una penca interna. ¿No? Entonces, estábamos hablando de un mapa químico
que dependía de la posición de la penca, del tipo de penca y de la localización de la penca dentro del maguey. Ujú. Eso mismo, eso mismo vimos con las piñas. Los perfiles químicos de las piñas tienen gradientes radiales, es decir, que si esto fuera la piña, tiene gradientes en estos sentidos radiales, pero también axiales. Entonces, pues sí, coincide mucho lo que dices, Apolo. O sea, eh, habría que hacer una desmembranza Entonces, microscópica. hay que hasta llegar a las moléculas, ¿no? Sí. Y seguimos haciendo cachitos a Mayagüel. Ahora recordando, bueno, haciendo mención qué significa Mayagüel, que en las maneras primeras de mencionar es Meyagual, después cambia a Mayagüel, pero es Metl Yowali, Metl Maguey, Ah, y Yowali es noche o espíritu, lo que rodea algo. Entonces Mayagüel es el espíritu que habita el en maguey, el maguey. el espíritu del maguey. Eso es Mayagüel, que amamanta a sus 400 conejos con sus 400 senos. Que son Recordemos nuevas que espinas, ¿no? en náhuatl espina es chichi. 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 Entonces, las espinas son mechichihualis, porque chichi quiere decir amamantar. De ahí del mexicanismo de a los senos llamarlos chichichis, porque es amamantar. Y 400 es el concepto hiperbólico de todas las posibilidades. O sea, como cuando decimos, ya te hablé 1000 veces, ¿no? Ya te hablé Es decir, 400 ya te veces. hablé 400 veces. Ya te insistí Porque 400 veces. 20 era una unidad. Y como tenemos 20 dedos y somos uno, Sempoali, llegar a 20, era uno. Entonces 20 veces 20 era todas las posibilidades, ¿no? Este rollo aquí cosmogónico. Entonces a una mujer hay que decir, rogarle solo 400 veces. No más 4. No más. No más. Pero fíjate lo que comentas, Apolo, esto es bien interesante. O sea, bueno, llegamos inclusive a la numerología, ¿no? La importancia que tiene Sí, también no, claro. el número 20 El 20 y y los múltiplos, y el ¿no? 13. Y 20 y 13. Ajá. y este concepto de que el maguey más bien es una figura, o el maguey es una figura femenina, cuya encomienda es dar alimento. ¿Sí? Sí, es dar. Entonces, dar alimento. Entonces, y cuando tú haces una comparación química de lo que es el aguamiel con un alimento que puede ser la leche, te das cuenta que no es tan distinto, No, de hecho, ¿no? había 4 líquidos sagrados en la antigüedad. Era el agua del cielo, que era Oc. Por eso es Tlaloc. Claro. El agua del cielo es Oc. El agua que emana de la tierra es At. El agua del cielo, la sangre, el semen y el pulque. Los 4 líquidos sagrados de pueblos mesoamericanos, ¿no? Y que además, por ejemplo, yo he encontrado también en la cosmovisión de otras culturas, por ejemplo, sabía del semen de la sangre como el germen de la vida, ¿no? Que finalmente lo dicen así en muchas mitologías, sin estos líquidos sagrados, No hay vida. no hay vida, no hay No hay procreación. vida, por eso. Ajá. Y entonces, bueno, nada más, ahora que acabas de agregar el agua, desde luego el agua como sustento de la vida, no puede haber forma de vida sin agua, pero también el pulque, ¿no? Sí, Literalmente. claro, Ajá. claro. O sea, porque Tlaloc se llama Tlaloc porque Tlali es tierra. Tlali es tierra. Mm. Y Oc es líquido sagrado que fecunda la tierra. Por eso Tlaloc es el dios de la lluvia, que el que hace que se forman las nubes y caiga agua. Ese es Tlaloc. Y la estatua que está en el Museo de Antropología no es Tlaloc, es la Chalchitlicue, Ujú. la esposa de Tlaloc. Por eso en Huatlichán no estaba parada, estaba acostada, porque es la señora de los tecomates, Ujú. las vasijas, que se llenan cuando cae el agua de Tlaloc. Y el Tlaloc es una piedrota que está en el monte Tlaloc, arriba de Texcoco. Es una piedra que tiene muy en secreto, los señores de allá no dicen dónde está, pero que de la piedra baja a la barranca, el río, a donde estaba la Chalchitlicue, que era la unión del cielo y la tierra, la fertilidad. Eso es con el agua.
con el maguey es Mayahuel, la que habita toda esta energía dadora, que es como Deméter de los griegos, que es la diosa de la agricultura, del pan, y que es la que sabe todos los secretos para hacer producir la tierra, como los secretos de Mayahuel. De aquel lado es Deméter, pero es lo mismo. Y acá fue Quetzalcóatl, allá fue Zeus, que tuvo una hija con Deméter, que fue Perséfone, la diosa de la primavera y de las flores y de todo. Entonces, son los cuentos y las entidades que cada cultura tiene. Y, bueno, podríamos pasar aquí como 8 horas hablando del maguey. No, pero es bien interesante esto. O sea, yo creo que hay que entender toda esta cuestión del maguey y la importancia que tiene también a la luz de la historia de la mitología. De la mitología. E inclusive lo que ahorita mencionabas, que a mí me parece dos cosas que quiero rescatar. La parte de la numerología, muy importante, y también esta parte que mencionas, o sea, ¿cómo podríamos decir? Desmembrar las palabras, ¿no? Ahorita que hablábamos de desmembrar la planta del maguey, desmembrar las palabras también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no sabía realmente el significado de Mayahuel, ¿no? Que hace alusión a lo que decías, Apolo, este espíritu del maguey. Y es que esto me hace recordar también que todas las mitologías y las cosmovisiones, porque esto no es solamente a nivel de Mesoamérica, sino que todos los pueblos dicen la naturaleza está viva y tiene un espíritu. O sea, y por ejemplo, bueno, no me voy a meter ahorita ese tema porque eso es para otro momento, pero inclusive, por ejemplo, cuando hablamos de que se realizan determinadas obras de infraestructura en ciertos lugares que se consideran sagrados, pues está ahí, por ejemplo, la aparición a veces de determinadas entidades que podríamos llamar elementales, que sabotean este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque dicen, no le estás pidiendo permiso al dueño del lugar. En Europa dicen los genios comarcales, aquí son los dueños del lugar, o sea, al numen como tal no le estás pidiendo el permiso debido, quizás ni con los rituales debidos, ¿no? Y entonces el ser humano como tal es una pieza más de este engranaje que llamamos tierra y que llamamos universo. O sea, no somos los dueños de nada. Somos aquí una pieza más. Creo que esa es una parte fundamental en la existencia del ser humano, ¿no? Esa, separarnos de la posesión, del ego, de estas cosas que nos separan, nos separan. Y, y esto, ¿no? Lo que tú dices es no sentirnos aparte, sino más bien somos parte de esto, somos parte de este engranaje y que finalmente provenimos todo proviene de un polvo cósmico, De la unidad. Así es. ¿no? Y bajo esa premisa, pues todos somos parte de lo mismo. En algún lugar por ahí leí que somos como una tela donde si un hilo se daña, pues se daña toda la tela. Y este concepto de esta interacción cósmica de todos los elementos, pues cada vez va tomando más fuerza eh, por medios filosóficos, pero también por cuestiones científicas. Actualmente la física cuántica empieza a demostrar esta interacción, esta unidad. La ciencia de lo invisible. No, pues ahora ya, bueno, rápido, nomás así mencionado el tema de que ahora está sonando mucho Jacobo Greenberg y la látiz, que es esa látiz cuántica. Y todo como la unicidad, la unidad, no como la separación. Sí. No vernos como aparte de, sino realmente todo es uno. Si hay una interacción que no necesariamente tiene que ser física ni del lenguaje, sino hay una interacción de una naturaleza cuántica, ¿no? Una comunicación y una armonía a veces en el pensamiento, ¿no? Jacobo midió por medio de electroencefalogramas, midió ciertas frecuencias y observó que, por ejemplo, esto que estamos haciendo pudiera ser que si ahorita nos midiera nuestra actividad cerebral, pudiéramos tener una actividad similar,
porque nos hemos armonizado en el mismo tema, nos hemos armonizado en una misma frecuencia, por así decirlo. Y esto, algunos otros le llamaron la mente maestra, otros le han llamado de diferentes La maneras. teoría de cuerdas. Sí, Ok, pero bueno. pues bueno, ¿cómo andamos de horario, maestro? Pues ya prácticamente para finalizar, yo quiero agregar algo más también retomando lo que comentabas hace un momento. Eh, Apenas hace poco vi en redes sociales una imagen de lo que llaman el macrocosmos y el microcosmos. Y recordaba una frase que dice como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Y pasaban en la imagen superior meteoritos que están cayendo a la Tierra y que dicen traen vida, porque efectivamente Sí. los meteoritos, y yo creo que así inclusive llegó el agua aquí y otros elementos que dieron origen a la vida en nuestro planeta. Y en la imagen inferior estaba el óvulo y están millones de espermatozoides también tratando de fecundarlo. Y entonces yo nunca había visto, o sea, no había hecho esta analogía de lo que hay, decía en esta imagen del macro y del micro, el macrocosmos y el microcosmos. Y finalmente creo que esta imagen ejemplifica muy bien el origen de la vida, de esto que comentabas hace un instante, la lluvia, ¿no? Que cae y fecunda, en el caso también del pulque mismo, de toda esta mitología de Mayahuel, etcétera, etcétera. Y de cómo vemos que efectivamente, lo voy a decir así muy rápidamente, yo lo interpreté de esta manera. Los meteoritos son como esos espermatozoides que están llegando a la Tierra, que es el óvulo, o sea, en el micro, este es en el macro y este es en el micro, y que finalmente cada uno de ellos, o sea, cada uno de estos meteoritos trae información genética valiosísima, al igual que los espermatozoides. Y que a propósito, como dato cultural, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es importante siempre compartir el conocimiento. Hace también no mucho yo leía en una publicación que tan solo, y lo digo sin morbo ni nada, porque a veces creo que nos vamos mucho por ese lado, pero hay que verlo también a la luz del conocimiento. La eyaculación humana tenía, bueno, dice en esta publicación que leí hace poco, tiene más bien eh, muchísima carga de información. O sea, tiene, creo que ahí lo decía en esta publicación, tantos bytes y megabytes y no sé qué Ah, más ok. de información. Dice muchísimo más de lo que puede contener a lo mejor un ordenador o una memoria USB. Y yo bueno, me puse a pensar, digo, ¿cuántas cosas todavía desconocemos realmente de la misma condición humana, de nuestra genética y de cómo inclusive se transfiere información en todos los sentidos? Porque me atrevo a pensar, por ejemplo, la fecundación humana, cuánta carga de información genética transmite tan solo un espermatozoide. Y ahora pensemos en miles y en millones, al igual que hablaba de los meteoritos, en miles y en millones, cuánta carga de información genética traen a la Tierra, lo mismo que los espermatozoides al momento que intentan fecundar al óvulo. Y hablamos de todo, desde rasgos físicos, forma de pensamiento, gustos, defectos, etcétera, etcétera. Podríamos continuar. Y entonces esto lo que nos permite ver es que efectivamente, con esto termino esta intervención, el ser humano es el microcosmos del macrocosmos. Y así tiene sentido esta frase, como es arriba, es abajo. Entonces, yo creo que si lo vemos de esta manera en forma analógica, que a mí me encantan las analogías porque nos permiten comprender mucho mejor la realidad, podemos entonces entender realmente quiénes somos y por qué estamos aquí. Y todo esto que tiene que ver con esta charla sobre el maguey, bueno, entender las bondades también de esta planta a la luz incluso no solamente de la ciencia ni de la historia, sino también a la luz de estos ciclos que comentabas, Apolo, al inicio del conversatorio, a la luz de la numerología, a la luz de la misma lengua y de la toponimia, porque creo que de esa manera es como podemos desentrañar los secretos de la planta del maguey
pero también de nuestra propia existencia. Y con esto termina esta intervención. Y pues ya para cerrar, comentarios finales que quieran agregar. Apolo, Eric, adelante, los micrófonos son de ustedes. Pues agradecer nuevamente tu invitación. Qué bueno que haya estas iniciativas, liderazgos. Organizar nunca ha sido fácil, estar al frente de algo y se requiere de tiempo, de energía. Y pues nada, agradecer y para futuras ocasiones pues estaremos atentos, ¿no? Para acudir. Mi último comercial, mi hija mayor se llama Mayagüe. Entonces le tocó. Aguas con lo que Quetzalcóatl. Le tocó todavía. Y pues nada más, muchísimas gracias. Pues gracias, Apolo. Eric, adelante. Bueno, yo tengo un hijo que se llama Quetzalcóatl. Vamos a presentarlo. Este, pues sí, agradecer el espacio a Apolo, a ti, Mauricio, saludar a toda la gente que vea el programa. O sea, agradecer a los productores que me han dado siempre esa apertura para conocer un poquito de lo mucho que ellos conocen. Y pues siempre he estado con esa filosofía que el conocimiento científico y el conocimiento teórico, los dos son igual de importantes y creo que es fundamental a veces unirlos, caminar de manera conjunta. A veces el pensamiento occidental eh, mm, nos ha hecho caminar bajo un esquema de competencia y no de colaboración, ¿no? Y creo que esta filosofía debe de cambiar. La colaboración debe estar sobre la competencia. eh, el ser debe de estar sobre el tener. Y creo que con estos pequeños elementos podemos nosotros transitar a una evolución más sensible, una sociedad más sensible, un mundo más colaborativo. Y pues finalizo con un par de comerciales. Una es pues el viernes estaremos aquí en el Palacio de Gobierno dando una conferencia relativa a las tecnologías que estamos trabajando para generar nuevos productos del maguey en el marco de un evento que hace el Jardín Botánico Etnobiológico de aquí de Tlaxcala, subsidiado por CONACYT. Viernes 11 de la mañana, quienes gusten, ahí los esperamos con mucho gusto. Y lo otro que pues seguimos difundiendo y promoviendo el tema del pulqueto, que es el pulque envasado, con una vida de anaquel de 1 año y el aguamiel. Y que bueno, pues vamos a seguir trabajando con estos productos y difundiendo pues todo lo que se está haciendo con el tema del maguey. Seguimos haciendo investigaciones con pacientes reales. Ya observamos que el aguamiel disminuye 10% el índice glicémico con pacientes con síndrome metabólico. Ya lo hicimos con pacientes reales, con gente del ISSSTE. Driblamos muchos protocolos porque no es tan fácil hacer experimentos con personas, todos los protocolos que se tuvieron que hacer. Y que bueno, pues invitar a toda la gente amante del conocimiento, pues que les siga desentrañando estos misterios del maguey. Y pues saludos a todos los amigos de mi municipio, a los amigos del estado y productores y toda la gente interesada en el maguey, que esto ya es algo nacional. Yo he visto ya mucha gente en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Pachuca, etcétera. A todos ellos, pues muchos saludos, a toda esa banda pulquera. Pues no me resta más que darles nuevamente las gracias. Gracias, Eric. Gracias, Apolo, por haber aceptado la invitación. Y pues también agradecer a todos y cada uno de ustedes que han estado ahí atentos a la transmisión en vivo. Les comento que pues no hay comentarios hasta el momento. Y pues con esto cerraríamos prácticamente esta primera mesa temática de este segundo encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación a esta actividad que pues forma parte del programa de feria de la 53ª Feria Regional del Maguey de San Rafael Tepaclasco, allá en Chautempan. Muchísimas gracias. Les quiero comentar también a todos los que han estado al pendiente que pues en media hora más o menos aproximadamente
regresamos nuevamente a la transmisión en vivo con la segunda mesa temática. Ya seguramente estarán en camino el maestro Oscar Guillermo Guacuja Montiel, que es el cronista de Alzayanca, y también el maestro Edgar del Razo Morales, el cronista de Panocla, que pues también nos vienen a compartir temas muy interesantes en esta segunda mesa de este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Se despide de ustedes el historiador Mauricio Flores y nos vemos en un momento más. Muchísimas gracias. Gracias.